Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sara Sonder para aquellos que no me conocéis. Y bueno, hago aquí muchos vídeos de salud mental, también en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas tengo contenido hablando del trastorno límite, sobre todo. También soy cantautora y compongo canciones sobre cómo vivo con este y varios trastornos. Tenéis todas las canciones aquí en YouTube y en Spotify y demás plataformas. Y hoy quería hablaros un poquito de cómo recibir un diagnóstico de TLP. Últimamente tengo la enorme suerte y el placer de conocer a gente en persona que sigue mi contenido y muchas de esas personas me dan las gracias o me dicen que les parece muy interesante que hable de estas cosas. Por eso me parecía importante cómo recibir esto, cómo asumir que tienes un trastorno mental crónico y qué cositas puedes hacer como para lidiar con ello y bueno, pues cómo tomártelo de una manera no negativa, por decirlo así. Así que bueno, os voy a hablar desde mi experiencia, desde un poco lo que yo he leído, estudiado y vivido. Para empezar, lo más importante yo creo que es que tú no eres un diagnóstico, tú no eres un trastorno, tú eres una persona, tú eres tú y no te define un diagnóstico, no va a cambiar quién eres, tú eres la misma persona que eras antes de saberlo. Un diagnóstico para lo que tiene que servir es para ayudarte a entenderte mejor, a tener más estrategias para lidiar con el malestar que te ocasiona vivir con ese trastorno y para sentirte pues más comprendido, para que puedas entender que no estás solo en el sufrimiento que estás pasando, que hay mucha más gente que pasa por las mismas experiencias o que vive las cosas de una forma muy parecida a como las vives tú, y creo que esa es la parte positiva de todo ello. El TLP es algo que no se diagnostica a la ligera, es algo que puede ser difícil de procesar porque no es algo que se conozca muchísimo dentro de la gente que no está puesta en salud mental, no es algo que conozcas. Tú no vas por la calle y le dices a alguien, ¿sabes lo que es el TLP o el trastorno límite? La mayoría de gente te diría que no. Entonces es normal tener miedo, es normal no entender al principio todo lo que está pasando, pero bueno, para eso también estoy aquí haciendo este contenido porque creo que hace mucha falta visibilizarlo. Así que lo primero sería como, no te preocupes, o sea, aunque parezca complicado, nunca es fácil enfrentarse a un diagnóstico ni a lo que conlleva por ti mismo y por tu entorno, pero eso yo diría que lo más importante al principio es aceptarlo como una realidad y aceptarlo como algo que no tiene por qué ser algo negativo, porque al final es algo con lo que tú convives ya. Lo que te tiene que servir es para ayudarte a ti mismo y a las personas que te quieren a entenderte y a saber cómo apoyarte, así que no te asustes, no pasa nada, te comprendemos muchísimas personas y tienes algo que es crónico pero que se puede mejorar muchísimo y que con el paso de los años vas a aprender a sobrellevarlo mucho mejor. Si pones de tu parte también, evidentemente, y si tienes un buen entorno, que también es importante, pero puedes mejorar muchísimo. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y que te pueden ayudar. Obviamente la terapia es una de las cosas más importantes, no es nada malo, no es nada raro, no es nada que te haga diferente o que te haga peor que nadie. Tienes que hacer las cosas que a ti te vayan mejor para tu salud mental. Si eso es ir a terapia, eso está bien. Si eso es tomar medicación, eso está bien. Sea cual sea, mientras sea una forma sana, las medidas que tú tomes para sobrellevar mejor tu malestar están bien y que nadie te juzgue por ello. Y si alguien te juzga por ello, honestamente tampoco es alguien que quieras tener en tu vida, pienso yo. Como he dicho, tienes que poner mucho de tu parte para sobrellevar bien este diagnóstico y todo lo que ello conlleva el tener este trastorno. Entonces es muy importante que pongas de tu parte, muy muy importante. Una persona no mejora con cualquier tema de salud mental si no pone de su parte y si no tiene un entorno que pueda ayudarle a ello. Así que cuida a las personas que tienes a tu alrededor en ese sentido. Eso de poder explicar que tienes TLP y ver cómo reacciona la gente te puede hacer como una especie de filtro en tu entorno, porque ¿para qué vas a querer a una persona que te juzga por algo que ni tú controlas, ni es tu culpa, ni es nada súper extraño? También te diría, infórmate mucho. Ten cuidado porque en internet hay mucha desinformación, muchos prejuicios con el trastorno límite. Así que infórmate bien, con cuidado, sabiendo las fuentes de las que informarte. Yo recomiendo libros, por ejemplo, El Diamantes en Bruto a mí me lo recomendó mi psicólogo, de Dolores Mosquera, y ese me ayudó también bastante a entenderlo. Hay fuentes muy fiables y bueno, ya te digo, hay libros, hay vídeos como estos de gente con sus experiencias que os pueden ayudar. Así que yo te diría que te informes lo posible de gente que lo ha padecido mejor o de profesionales. A mí me ha ayudado muchísimo entender mis síntomas, entender mis triggers y tener como poco a poco esos mecanismos para poder lidiar con ellos. Esas pequeñas cosas que puedes ir haciendo
para sobrellevar mejor estas situaciones que van a ocurrir, porque tienes un trastorno crónico, vas a tener crisis, es normal, vas a tener momentos muy malos, es normal, pero también tendrás momentos buenos y tendrás también cierta estabilidad, si todo va bien, si lo puedes lograr, y eso es genial. Hay esperanza, no es una condena eterna, así que te diría que eso, que te informes mucho, siempre de fuentes fiables, y que no te dejes absorber por los prejuicios que hay, sobre todo en internet, con el TLP, y sobre todo con gente que es que mi no sé quién tenía TLP y a mí me trató fatal. El TLP es una etiqueta, es un diagnóstico que está formado por 9 características. ¿Eso qué quiere decir? Con 5 ya te dan el diagnóstico, digamos. Si cumples 5 de 9, se te puede ya diagnosticar TLP. Eso hace que puedan haber tantísimas variantes de trastorno límite. O sea, yo puedo tener un síntoma en común con otra persona que tenga TLP solo, y las dos tenemos TLP. Entonces, cada persona es un mundo, igual que cada persona en general. Todas las personas con TLP somos muy diferentes. No te dejes juzgar a ti mismo por ello. A mí me comenta mucha gente en los vídeos, es que mi expareja tenía TLP y era la peor persona del mundo. Vale, pues eso es problema de esa persona, no del TLP, ¿entiendes? Anda que no hay personas sin TLP que se portan fatal. Entonces, no te dejes tampoco comer el coco con esos prejuicios, no te va a servir de nada. Eres mucho más que eso, que ese diagnóstico, o que lo que una persona que a saber lo que le pasaba en su vida haya actuado. Así que cero prejuicios, cero prejuicios. Pronto quiero hacer también contenido para poder gestionar mejor las crisis, contenido para entender un poquito todo esto, pero al final es eso, es entender a ti mismo. Basándote en ese diagnóstico puedes entenderte mucho mejor, saber de dónde te vienen las conductas, problema que tienes, y tener herramientas para lidiar con ello. Así que eso es lo principal. Con que bueno, esto sería lo que yo recomendaría para lidiar con este diagnóstico, que sé que al principio puede ser como muy abrumador. Es algo que no os define y que no va a hacer que vuestra vida de repente sea una pérdida, porque tenéis mucho por vivir y mucho por experimentar, y a lo mejor nos cuesta un poquito más, pero lo importante es intentarlo. Y eso, que os mando muchísima fuerza si eres una persona que se está enfrentando a esto. Muchísimos ánimos, tú puedes con esto y seguro que poco a poco puedes mejorar. Espero que os haya servido, aunque sea un poquito, o que si tenéis a gente que ha recibido este diagnóstico, pues también podáis entenderles mejor y ayudarles en la medida de lo posible. Así que bueno, podéis seguirme en todas mis redes sociales, que hago mucho contenido sobre esto, y nosotros nos veremos en el próximo vídeo muy prontito. Así que nada, os mando un abrazo enorme. Adeu.